Buenas noches tengan todos. A nombre del Partido Independentista Puertorriqueño queremos expresarle a todos ustedes nuestro más profundo agradecimiento por la gentileza y generosidad de acompañarnos en este primer conversatorio entre el candidato a la gobernación del Partido Independentista Puertorriqueño, el licenciado Juan Dalmau, y el candidato a la comisaría residente, el licenciado Juan Mercado. Juan Dalmau y Juan Mercado van a estar conversando con la gente buena del pueblo de Culebra para escuchar sus inquietudes, plantear sus preguntas y hablarles sobre los temas de primordial importancia para ustedes. Así que sin más preámbulos, voy a dejar en el uso de la palabra al candidato a la gobernación del Partido Independentista Puertorriqueño, el licenciado Juan Dalmau. Saludos, muy buenas noches a todos, gracias por ese recibimiento. La verdad es que me alegra ver caras conocidas que en el pasado, cuando he estado en otras funciones políticas, he tenido la oportunidad de estar aquí y compartir con ustedes, y caras nuevas que he conocido hoy, que les agradezco que se hayan dado cita a esta convocatoria, que es la primera que hacemos, así que hay un elemento histórico aquí. Juan y yo hemos estado visitando distintos pueblos de la isla, no muchos todavía, porque en esta etapa hemos comenzado un calendario en otro nivel, ya como candidatos, lo habíamos hecho en un proceso de organización, pero queríamos hacer como una afirmación simbólica de lo que representa Culebra para el Partido Independentista temprano en nuestra campaña, una visita que fuera un conversatorio, que fuera tener la oportunidad no solo de un poco proyectarles a ustedes nuestra visión y nuestras propuestas específicas sobre distintos temas, tanto para Puerto Rico como para Culebra, sino además escuchar de ustedes las propuestas, las ideas, las sugerencias, que son los que día a día viven unas condiciones muy específicas, distinto a otros municipios en Puerto Rico por su condición de ser una isla municipio. Y la verdad que en estos días que he tenido la oportunidad de reunirme con algunos de los compañeros aquí en Culebra, pues hemos intercambiado algunas impresiones, pero ahora que hay una convocatoria más amplia y que además nos están viendo miles de personas a través de la internet, pues es una oportunidad de que lo que ha sido el aislamiento de la isla municipio de Culebra se conozca y se traiga sobre el tapete del debate público en Puerto Rico. Y si en algo este proceso de campaña puede servir para orientar al país, es que esa filosofía que ha prevalecido de gobiernos anteriores en Puerto Rico, de que tratan a Culebra y a Vieques como si no fueran parte de Puerto Rico, hay que acabar con esa visión y con esa filosofía. Y es en parte lo que nos entusiasma a nosotros hacer este proyecto, que es la primera vez que lo transmitimos de manera tan amplia y que le dimos mucha difusión por medio de las redes sociales, para que se conociera cuál es el vivir, las necesidades y las soluciones que nosotros proponemos para el pueblo de Culebra. La realidad es que en algunos asuntos los puertorriqueños que vivimos en lo que llaman ustedes la Isla Grande, como ustedes los culebrenses, compartimos unos problemas comunes y una especie de pesimismo, falta de esperanza ante lo que son esos problemas, porque con razón ha ocurrido que vienen candidatos, vienen políticos, hacen promesas, hacen propuestas y luego son electos, no vuelven a Culebra y les dan la espalda y no cumplen con sus promesas. Y después viene el catálogo de excusas. En eso el PIB tiene un historial de cumplimiento, no solo, como les dije, de ese vínculo histórico y simbólico, desde la desobediencia civil para hacer de Culebra un territorio libre de prácticas militares, en donde estuvo preso el liderato del Partido Independentista, sino que además posteriormente desde las posiciones legislativas. Continuamente presentamos legislación para mejorar la transportación marítima, para mejorar las condiciones económicas, para mejorar los servicios que necesitan los culebrenses, incluso con legislación, que es la que permite, aunque desafortunadamente en algunas agencias no lo cumplen, el que si usted es un residente de una de las islas municipios, a usted le den trato preferencial al momento de solicitar algún servicio, debido precisamente a las dificultades de la transportación hacia la isla de Puerto Rico. Así que en ese aspecto nosotros tenemos un historial no solo de promesas, sino también de cumplimiento. Pero todavía queda mucho por hacer. Y hoy lo que yo les quiero presentar a ustedes, y quiero además que ustedes me comenten a mí, y sé que de los miles que nos están observando a través del internet también habrá algunos comentarios y propuestas, es qué podemos hacer para mejorar la calidad de vida aquí en Culebra. Yo en primer lugar creo que en el tema del desarrollo económico, Puerto Rico, en términos generales, se debe distribuir en
polos de desarrollo económico que se ajusten a la realidad de cada región. Por ejemplo, la región oeste, que tiene las facilidades no solo del puerto de Mayagüez, sino que tiene en la zona norte el aeropuerto Rafael Hernández, en la zona sur que tiene el megapuerto de transbordo, más tiene también el aeropuerto Mercedita, pero que en la zona este, que es la que nos tocaría a nosotros, generar una especie de triángulo entre lo que es Fajardo Ceiba, Vieques y Culebra, en donde esa área se desarrolle de acuerdo a lo que es su realidad y sus capacidades de desarrollo económico. ¿Qué significa eso? Bueno, pues por ejemplo, yo creo que en el caso de Culebra se ha desarrollado una visión como crear aquí una especie de condado. Lo que existe en San Juan, que es los megadesarrollos que realmente no se ajustan a lo que debe ser una economía de escala a nivel de lo que es la realidad social y económica de Culebra y del turismo que atrae Culebra. Y ustedes conocen ejemplos recientes, por ahí anda un mega condo hotel que al final tiene un récord de quiebra, ya va por la tercera, en donde realmente no se pudo desarrollar efectivamente. Aquí lo que hay que hacer es desarrollar a nivel de escala, en donde sí se le permita y se fomente a nivel de cooperativismo el desarrollo empresarial local, a nivel de lo que tiene que ver con la protección del desarrollo de los terrenos en Culebra. Por ejemplo, hay que volver a la protección que se eliminó, de que aquí hay que rezonificar los terrenos en Culebra de manera que no se puedan adquirir más de 25 cuerdas para megadesarrollos que no responde a la realidad ni de los culebrenses ni de los turistas que vienen aquí, y que se convierten en elefantes blancos que le quitan terreno que pueden ser desarrollados por los propios culebrenses, y que además en muchos, por no decir la totalidad, de esas inversiones son de extranjeros o de personas que no viven en Culebra. Lo que hacen es crear empleos a salarios mínimos, transitorios, y no le permiten al culebrense ser parte de un proyecto cooperativo en donde sea un accionista de ese proceso de desarrollo económico y un protagonista en ese proceso. Así que ese modelo de desarrollo a escala tiene que estar, como les digo, fundamentado en una realidad económica, social, cultural de lo que es Culebra. Uno de los peligros que yo veo en estos momentos y que deben estar ustedes más conscientes y que me lo han traído en conversaciones que he tenido, es que ahora mismo existe un peligro sobre Culebra, y es que aquí hay un municipio que ha querido extender sus tentáculos, particularmente su alcalde, y quieren convertir a Culebra en una colonia del municipio de Guaynabo, por los nexos que tiene una figura política que no hay que mencionar con ese alcalde. Y me sorprendía yo cuando llegué aquí viendo camiones y distintos funcionarios de ese otro municipio, y cuando comienzo a preguntar es que esos tentáculos están moviéndose, y ese municipio tiene una realidad socioeconómica distinta a Culebra, y es un municipio que se reconoce por estar desplazando a sectores marginados, a sectores medios, para desarrollar megacentros comerciales, para desarrollar megacentros de residencia, accesibles solamente a una parte disminuida de la población que tiene el poder adquisitivo para ese tipo de vivienda de más de $500,000. Y ustedes tienen que estar atentos a que esos tentáculos están arropando en estos momentos al municipio de Culebra, y hay que proteger y erradicar el problema de lo que es los especuladores, que lo que están haciendo es marginando al residente de Culebra, al que se ha tenido que ir y no puede volver porque no tiene el dinero para adquirir ese tipo de vivienda, y que además no genera económicamente ganancias para un desarrollo económico de los culebrenses. Así que en ese tema de la rezonificación yo tengo un compromiso inequívoco por la experiencia que he tenido, por lo que he visto aquí en Culebra, y en segundo lugar en una protección de lo que deben ser los intereses del desarrollo empresarial culebrense, no de extranjeros ni de puertorriqueños que viven fuera de Culebra, que vienen aquí a especular, se llevan el dinero, y los culebrenses no ven ese desarrollo en un desarrollo local. En segundo lugar, yo creo que ese empresarismo local cooperativista se puede llevar a otras áreas. Rápido la gente piensa, bueno, pues el turismo, y el turismo es pues un área limitada o es una parte de lo que puede ser ese desarrollo económico, pero aquí hay otra serie, no solo de servicios que se pueden brindar en Culebra, pero también producción agrícola. Aquí los culebrenses son los que conocen desde los tiempos de los abuelos, cuando aquí sí había un uso de terreno de desarrollo agrícola, que se pueden desarrollar unas áreas
para de nuevo el empresarismo local. Aquí hay islas cercanas que son ejemplos, que al turista o al que visita o al residente pues le desarrollan desde la venta de dulces, de bebidas locales, de lo que son hasta jaleas, que son muy autóctonas y que permite sí que haya un empresariado pequeño, mediano, pero autóctono, en donde el dinero y el trabajo se crea y se genera aquí. Otra área que yo creo que se puede expandir en ese desarrollo económico es lo que es desarrollar al máximo lo que han sido unas fincas que más bien están en manos privadas, que no han sido fomentadas agresivamente por el gobierno, de lo que llaman las fincas de mar, que es el desarrollo de, por ejemplo, del pez sama, que aquí se puede desarrollar aún más y se estimula y que permite que eso sirva para la exportación, para el desarrollo mayor de la pesca y que produce también un estímulo al desarrollo económico en el área de la pesca, en el área de Culebra. Así que yo creo que no se tiene que limitar exclusivamente el tema del turismo. Lo que pasa es que aquí, cuando menciono el tema del turismo, es que esa es la joya de la corona de los que han sido los especuladores extranjeros cuando han llegado aquí. Pero se pueden desarrollar también esas otras áreas en servicios, en el área agrícola, en el área de lo que pueden ser comercios locales. Además de eso, creo que aquí tiene que existir una política de playa abierta. Tiene que existir una política de playa abierta porque también aquí hay la costumbre de personas que no son de Culebra, que una vez construyen sus residencias y sus casas, que la usan como segunda residencia, quieren bloquear el acceso de los culebrenses a esas áreas. Y ustedes conocen el problema que ha habido en Muellecito, en donde un especulador de afuera ha querido negar el acceso de los culebrenses, particularmente a una zona que se utiliza para enseñar a nadar a los niños aquí en Culebra, y que es un área bastante tranquila para efectos de lo que es el oleaje y para la enseñanza de ese tipo de actividad. Así que yo creo que eso tiene que ser una política absoluta de playa abierta y que haya unas multas, unas penalidades y una regulación por parte del gobierno para proteger ese principio. Ese es en el área de economía más el área de accesos de los culebrenses a las zonas costeras de su isla municipio. Creo además que un elemento esencial si queremos no solo el desarrollo económico, sino mejorar la calidad de vida de los culebrenses, es la garantía de un acceso fijo, de un acceso confiable, con suficientes lanchas de transportación para que los culebrenses puedan acceder. Yo sé que prefieren por la vía de Fajardo, estará en manos de los culebrenses decidir si algún momento prefieren otra vía, pero por lo menos que la vía marítima de transportación tenga una garantía de horario fijo, que tenga una garantía de transportación continua y que no haya excusa para que eso no exista. Aquí ha habido un problema que es un problema periódico, permanente, que es el problema de transportación, tanto aquí en Culebra como en Vieques. Sé que hace unos meses aquí hubo manifestaciones, sé que algunos de los que están aquí participaron de esas manifestaciones y era precisamente exigiendo lo que no es un lujo para los culebrenses, debe ser reconocido como un derecho, porque el que va a recibir servicios médicos necesita salir a cierta hora para ir a hacer la fila en el médico o en el hospital donde se da el tratamiento, y si no llega a cierta hora no le dan un tratamiento que es esencial para su condición. En esta tarde estuve hablando con una compañera, amiga culebrense, que me dice, ya yo estoy resignada que me tengo que ir 1 o 2 días antes de mi cita, para entonces estar segura que voy a llegar a tiempo para que me den un tratamiento que es fundamental para mi condición. Pero los culebrenses no pueden estar viviendo a tiempo parcial por condiciones de salud en su isla municipio y abandonando su residencia o abandonando sus trabajos en aquellos casos que son personas que todavía están en la fuerza laboral. Así que me parece a mí que eso es un elemento esencial para mejorar la calidad de vida de los culebrenses, y que en este aspecto no solo hace falta aumentar el financiamiento para la adquisición de más lanchas, pero el mantenimiento. Aquí son locos con inaugurar y romper cintas de lazo, diciendo aquí hay una lancha nueva, pero después no hay los fondos recurrentes asignados para el mantenimiento, para que haya lanchas en caso de que una esté averiada. Así que ese plan tiene que establecerse de manera que se garantice el que no haya una interrupción del servicio. Los que me acompañaron hoy, algunos compañeros que me acompañaron hoy, llegaron el viernes en lancha, 1 hora tarde salieron de allá. No les tengo que hablar del trato en el muelle, eso es otra cosa, las condiciones de espera, el calor. Y entonces
ellos me pegaron el vellón porque yo por mi agenda de trabajo tenía que llegar a cierta hora y tuve que tomar lo próximo que salía, que era un avión. Y me dijeron, oye, pero tú estás en La Papa, tú vas a ir en avión. Pues yo salí con un retraso de 1 hora en avión. Y después, en un vuelo que se supone que durara unos minutos, se retrasó también por un problema que había en la pista. O sea, y eso para mí es algo que es incidental porque yo visito a Culebra, pero no soy un residente aquí que tiene que vivir esa peripecia diariamente. Así que hay que crear esa conciencia, no solo al país, pero que haya un gobierno comprometido con esas garantías de seguridad y de transportación. Otro aspecto, en términos de calidad de vida, es el aspecto que arropa a Puerto Rico y que ustedes no son inmunes, que es el tema de la droga y el narcotráfico. Y yo creo que en esto hay que enfocar ese asunto como se debe enfocar. Por supuesto que el que es un adicto hay que tratarlo como un enfermo, con un enfoque salubrista, con un enfoque responsable, custodiado y con el seguimiento que le tiene que dar un médico especializado en esas áreas. Y si ese que ha sido un drogodependiente también ha cometido delito, tendrá que responder ante la justicia por eso que ha cometido. Pero el problema que ha habido aquí es que el enfoque principal ha sido históricamente tratar al adicto como el enfoque principal del aspecto policíaco y no se ataca el financiamiento del narcotráfico en este país. Cada vez que hay un problema de seguridad, de aumento de crimen, usted ve los mega operativos en sectores socioeconómicamente marginados, en donde ahí llega el gobernador o llega el superintendente con su chaleco de bala, haciendo todo el espectáculo mediático, arrestan 1 docena de personas, la inmensa mayoría sin suficiente evidencia para que esos casos prevalezcan en los tribunales, y luego dan la falsa impresión de que se está atendiendo el crimen, mientras que lo que son los verdaderos financiadores de la droga, los que financian la droga, que viven en las urbanizaciones de alto copete, que esos no los tocan ni con una bala larga, duermen tranquilos, porque por cada 10 que la arrestan aparecen 10 que están dispuestos a asumir el control de ese punto de droga. Así que ese problema hay que atenderlo de raíz, enfocándonos en atajar el problema del financiamiento, dándole los recursos a la policía, dándole la tecnología y la profesionalización técnica para las investigaciones que luego en los tribunales no fracasen en los procesos de convicción, a la vez que al adicto se le trata como un enfermo con un enfoque salubrista. Hay que reforzar el tema de la rehabilitación ya para aquel que ha delinquido, pero tenemos que fortalecer grandemente los recursos policíacos, los recursos que necesita la policía y los aspectos salubristas que tiene que tener una persona que es drogodependiente. Y ustedes no son inmunes a esto, al contrario, están en un sentido más amenazados, porque como son una isla con acceso de lanchas de alta velocidad, pues muchas veces por donde comienza a entrar la droga o a salir, sale de Puerto Rico, pasa por aquí, o pasa por aquí para entrar a Puerto Rico, como pasa con Vieques. Así que eso es un aspecto que hay que tocar con las herramientas que tenemos nosotros. Yo sí me gustaría un momento, porque hay un aspecto de la propuesta que nosotros tenemos sobre la lucha contra el narcotráfico, que el compañero licenciado Juan Mercado, mi compañero de papeleta, ha estado evaluando sobre el aspecto de lo que está ocurriendo en los Estados Unidos sobre el tema de Puerto Rico ante el narcotráfico, y que es un aspecto que él ha denunciado, y quiero que les comente algo de eso antes de yo continuar este diálogo con ustedes. Buenas noches a todos y a todas esta noche. Para mí es un privilegio estar hablando con ustedes y con Juan, acompañando a Juan, el mejor candidato a la gobernación que tiene este país. Juan, además de tener cualidades excepcionales como abogado, como líder independentista, demuestra la sensibilidad que todo candidato a la gobernación y que todo funcionario de gobierno debe tener. Así que para mí es un privilegio acompañar a Juan en esta jornada por todo Puerto Rico que estamos llevando a cabo desde aquí de Culebra ante el planteamiento que se hizo en este país, en esta isla, hace 41 años, de reafirmar el compromiso del independentismo con el pueblo de Culebra. Desde ese momento empezó a retumbar el reclamo de los derechos de los culebrenses en Puerto Rico y alrededor del mundo. Partiendo de ese momento, el partido inicia un proyecto. Ayer Culebra, hoy Vieques, mañana Puerto Rico. Y de eso se trata.
de llevar el mensaje de nuestro partido por todos los puntos de nuestra patria. Ciertamente el planteamiento que trae Juan de la necesidad de que se atienda con efectividad el problema del narcotráfico es una preocupación que nos trae a todos. Tanto así que el gobierno de Puerto Rico ha manifestado en distintas ocasiones la incapacidad de controlar el problema por la escasez de recursos para ello. El problema no es sencillamente, no se resuelve sencillamente con suplicar y bajar la cabeza ante los planteamientos del gobierno de los Estados Unidos. En una conversación que tuvo el licenciado Pedro Pierluisi, comisionado residente en Washington, con los funcionarios de la política antidrogas de los Estados Unidos, tratando de reclamar la dotación de recursos para atender el problema de la delincuencia en Puerto Rico, el gobierno de los Estados Unidos fue claro y contundente. No constituye una prioridad para los Estados Unidos la frontera del Caribe. Para los Estados Unidos es prioritario la frontera de Florida y la frontera de México. ¿Qué hizo el licenciado Pierluisi ante eso? Nada, absolutamente nada. La función mínima que debe tener un comisionado residente es la de denuncia y la de exigir lo que los puertorriqueños necesitamos, porque en última instancia, en esa ecuación, son los puertorriqueños los que estamos poniendo los muertos. La violencia y la falta de calidad de vida es evidente. Nosotros evidentemente planteamos que hay una necesidad de que hayan transferencias inmediatas de poderes para poder atender el problema del tráfico de drogas y de la entrada de drogas y armas a nuestro país. En lo que eso se da, es imprescindible que el gobierno de los Estados Unidos atienda su responsabilidad para con Puerto Rico. Nuestro propósito es denunciar esa mancha en el expediente de los Estados Unidos y denunciar la mancha en la cara de los Estados Unidos, en la democracia norteamericana, de la falta de democracia en ese país hasta tanto se atienda el problema colonial de Puerto Rico. El problema de la drogodependencia, el problema del narcotráfico en Puerto Rico está íntimamente ligado a la falta de poderes políticos que tenemos los puertorriqueños. Y así ha sido manifestado por el gobernador de Puerto Rico y por los funcionarios. Este asunto, no crean ustedes que se va a resolver con una varita mágica de concederse la estadidad a este país. El hecho de que hayan más representantes en los Estados Unidos no quita que la frontera de Puerto Rico esté siendo guardada por otro país. Los puertorriqueños hemos sido de los pocos países en el mundo que le ha legado la defensa del recurso más importante, la guarda de las fronteras de su país, a otro país. Es preciso que los puertorriqueños, de una vez y por todas, exijamos cumplimiento específico en esa dirección. Yo quiero abonar a lo que estuvo planteando Juan en torno a desarrollo económico y yo quiero que Juan continúe en esa dirección. Pero quiero plantear que el desarrollo a escala del que Juan se refiere tiene que ir de la mano del desarrollo de las comunidades. Es fundamental que las comunidades, que se refuerce el trabajo comunitario. Porque una comunidad informada, una comunidad que sepa sus fortalezas, puede entonces trabajar en dirección hacia el mejoramiento de la calidad de vida de esa comunidad, hacia la exigencia de la atención de sus problemas ante las entidades administrativas. Por eso es imprescindible fortalecer las comunidades. Por eso es imprescindible que los presupuestos de los municipios, especialmente el de Culebra, haya participación de la comunidad al momento de que se coloquen las prioridades presupuestarias de la comunidad. Es decir, que la comunidad participe directamente
en la alocación de los recursos, de manera que se atiendan las necesidades particulares y se establecen prioridades en esa dirección. Yo creo que con eso atiendo en términos generales lo que iba a plantear y pues estaré dispuesto a contestar las preguntas que sean necesarias. Yo quiero abonar a lo que planteó el licenciado Juan Mercado. En ese aspecto del desarrollo comunitario yo creo que es bien importante. Yo en estos días le pregunto a una persona, ven acá, ¿cuándo fue la última vez que se hizo aquí un estudio para preparar un informe sobre los asuntos del municipio de Culebra? Los asuntos económicos, los asuntos de salud, los asuntos de educación, o sea, un inventario de dónde estamos y hacia dónde debemos enfatizar, ¿verdad?, los recursos y hacia dónde entonces nos vamos a dirigir estableciendo un mapa de ruta. Y me dice, pues mira, se debe haber hecho algo hace algún tiempo, pero si se hizo, eso murió en una gaveta. Bueno, primero que ese tipo de informe no es para morir en una gaveta. Y si se hizo o no se hizo, hay que hacerlo. Y por lo tanto, yo sí pienso que hay que hacer un inventario completo de lo que deben ser, pues, esas prioridades que se establezcan en comunicación con la comunidad residente aquí en Culebra. Y que en ese aspecto, creo que siguiendo el pensamiento que les planteó el licenciado Mercado, se debe establecer una junta, una corporación de residentes de Culebra, que se le otorgue por ley una autoridad para, antes de que se apruebe por parte del alcalde cierto tipo de proyectos, por ejemplo, esos que son los condoteles, los megacentros, o cuando se trata de la aprobación de un presupuesto, que eso tenga que tener el aval de esa junta y de esa corporación, que tenga representación de diversas comunidades y sectores cívicos, entre otros aquí en Culebra. Porque lo que pasa es lo que ustedes conocen. Aquí cuando gana el alcalde de tal color, la mayoría de su asamblea municipal es del mismo color. Y entonces se convierte en un sello de goma. Y no hay verdaderamente un instrumento fiscalizador que sirva de contrapeso y sea verdaderamente representativo de la comunidad para enfrentarse al alcalde como asesores, no para combatirlo frívolamente, pero que tenga que el alcalde mostrar cuáles son las prioridades, si eso responde a la comunidad y si hay los fondos presupuestados para atender qué prioridades de esas que la comunidad entiende deben atenderse. Y eso no debe temer nadie, a que haya una participación democrática de los residentes de Culebra particularmente, porque sus necesidades son muy particulares. Pues ya en lo que llaman la Isla Grande, pues si uno busca un servicio en Caguas y no lo consigue, pues va a Humacao o va a Juncos o va a San Juan. O sea, que tiene alternativas, pero el culebrense que no recibe unos servicios fundamentales aquí por parte de la administración central y la municipal no tiene otra alternativa, a menos que sea la peripecia de lanzarse ese viaje y esa travesía para ir a buscar esos servicios en otros lugares y entonces pues no le es rentable y no ayuda y ni abona su calidad de vida. Finalmente, porque aquí lo principal es lo que ustedes puedan aportar a este proceso, les tengo que hablar del tema de salud. Porque es un tema que yo he estado planteando en múltiples comparecencias que he tenido. Nosotros a nivel de todo Puerto Rico, incluyendo las islas municipios, tenemos un sistema de salud deficiente. El sistema de salud actual tiene a 350,000 compatriotas fuera de cobertura de salud. No cualifican ni para el sistema de salud de la reforma, ni tienen el ingreso para pagar un sistema de salud privado. Eso crea un problema de salud en Puerto Rico que debe ser tratado como un derecho fundamental de todo ser humano. La salud no puede estar vinculada al lucro, ni los servicios que usted recibe pueden estar vinculados a un criterio económico. Eso no significa que el médico no se gane la vida. No. El problema es que el criterio de lucro, quien lo integra, son los planes médicos. Y si usted va donde un médico a pedirle un servicio, y el médico le diagnostica y le dice, este es el tratamiento que tú necesitas, cuando se comunica con el plan médico, un burócrata, que no es un experto en salud necesariamente, dice, no, ese no es el tratamiento que corresponde, es este otro. Porque el criterio es cuánto le ahorra el plan médico, en lo que llegamos a que, si no hay remedio, le damos el tratamiento que el médico sugirió. Así que mi plan para mejorar el sistema de salud en Puerto Rico es un sistema de salud nacional que sea financiado por el Estado. El Estado actualmente ya paga en servicios de salud $4,000 millones. Imagínense ustedes.
de los cuales 2.000 millones son para el plan de salud del gobierno. Las conversaciones que he tenido con la clase media es que eso es suficiente para tener un plan de salud en Puerto Rico en donde se contrate por medio de una corporación pública directamente mediante convenios colectivos con la clase médica, los servicios, los niveles de pago y las formas de pago. De manera que sacamos del medio a los intermediarios de los planes médicos y podemos dar un mejor servicio a la ciudadanía. Y en ese aspecto, yo sé que en el caso de Culebra, pues obviamente hay personas que se afectan por ese problema de falta de cobertura, pero específicamente en el caso de Culebra hay un problema adicional. No solo que los servicios más importantes y fundamentales los tienen que recibir fuera de Culebra, pero tienen otro problema más inmediato y pienso yo más grave, que es el tema de los medicamentos. La falta de accesibilidad a los mismos. Y por lo tanto tiene que haber unas garantías de que en el caso de Culebra, al igual que Vieques, aunque Vieques tiene unos beneficios de un CDT mucho más desarrollado, pero que en caso de Culebra haya unas garantías no solo de prevención en el tema de salud, de atención, facilitando la transportación y los beneficios que deben recibir esos pacientes al momento de tenerse que transportar a recibir unos servicios mayores, dar servicios de salud comunitario, que es decir, es traer grupos de médicos para que den servicios periódicamente en unos periodos de tiempo en distintas comunidades y le puedan dar seguimiento a esos pacientes sin que sean necesariamente los pacientes los que tengan que estarse transportando. Y finalmente, estabilizar el servicio del expendio de medicamentos que sé que en el caso de Culebra es uno muy deficiente. Y en ese aspecto, pues ese es mi compromiso en términos de salud. Pero ya les he presentado, ¿verdad?, una visión general y específica sobre distintos aspectos de mis propuestas aquí en Culebra y pues me gustaría recibir de parte de ustedes alguna duda, pregunta, comentario, propuesta, idea, que creo que es importante que las puedan manifestar porque parte del equipo que está conmigo hoy y los que no están, que nos están viendo por medio del internet, están trabajando precisamente el programa del gobierno de la colectividad y se beneficiarían también con su propuesta. Bueno, mira, nosotros proponemos que en términos de desarrollo económico, en primer lugar, tenemos que eliminar el IVU. El IVU se puede eliminar y el déficit que alegaban que iba a subsanar, se puede subsanar con una imposición contributiva a corporaciones extranjeras que se llevan anualmente de Puerto Rico 33.000 millones de dólares y que aquí en Puerto Rico pagan un promedio de 2%. Nosotros hemos propuesto que a esas corporaciones se le puede imponer a cada una de ellas hasta un máximo de un 5% adicional a lo que pagan, que permitiría un recaudo en Puerto Rico de más de 2.500 millones de dólares para el fisco y que eso nos permitiría crear un fondo de desarrollo económico en donde podamos inyectar precisamente a los proyectos de desarrollo empresarial, de la manufactura, del sector turístico, que son muchos de los sectores que están rezagados, inyectar un mayor % presupuestario al desarrollo de la economía agrícola, que básicamente está muerta en el país. Aquí se asoció la agricultura con la pobreza, con la prehistoria, y eso hizo que se asfixiara aquí una economía agrícola necesaria. Si mañana a Puerto Rico le cierran los puertos marítimos y los aeropuertos, tenemos comida para 2 semanas. Yo no sé si en Culebra habría comida para una. Y en ese sentido creo que debemos, en el renglón agrícola, hacer también una gran inversión. Además de eso, yo creo que sí en Puerto Rico tenemos que tomar unas medidas fiscales en términos, como le digo, alterar lo que son la visión esta de que paguen los que son la clase media, la asalariada, y que esas corporaciones son vacas sagradas, no se tocan ningún palo largo. Pero que aquí también hay que empezar a acabar con el relajo del malgasto público en este país, que no tiene consecuencias. Aquí se desarrolló por más de 50 millones de dólares un supertubo del gas en el sur, bajo una administración roja. Y aquí nadie ha pagado un plato roto. Eso es como si era un petty cash. O sea, aquí no hay personas que tengan que ser sancionadas o penalizadas por tomar determinaciones a sabiendas que no era ambientalmente viable, que se estaban expidiendo permisos sin la debida autorización o por lo menos estudio. Y en ese aspecto hay que comenzar también a penalizar. Ahora hay un gasoducto del norte que también será un tubo vacío, que también se han gastado más de 50 millones de dólares. Y aquí, contratistas con los bolsillos llenos y la clase media trabajadora pagando los platos rotos. Tómese otro ejemplo. Aquí hay agencias gubernamentales,
a nivel central en Puerto Rico, que tienen oficinas de divisiones legales, tienen abogados que trabajan y cobran su salario por servicios legales a la agencia. Además, tienen el expertise porque llevan trabajando mucho tiempo en la agencia. Y esas mismas agencias, al trabajo que hacen esos abogados que tienen el expertise, luego esos estudios se lo envían a bufetes privados que cobran millones de dólares. Para entonces revisar esos documentos, le cambian un punto, una coma, ellos obviamente facturan horas y nada pasa. O sea, hay que cerrarle el grifo también a lo que es el dinero de la corrupción, de la mala administración, de la mano sí con aumentar las fuentes de recaudo. Pero ahí le he dado 4 ejemplos concretos de maneras de mala administración que se repiten continuamente y que en ese aspecto, si no alteramos la forma de pensar cómo vamos a administrar este gobierno y cómo vamos a aumentar las fuentes de recaudo, va a venir probablemente algún otro candidato, le dirá más de lo mismo, voy a crear tantos empleos y van a venir muchos chavos. Sí, pero ¿de dónde? ¿Cuál es el cambio verdadero que proponen? Si cuando los rojos estaban arriba, el tubo era por el sur y ahora que es por el norte, son los azules. Y la única diferencia es quién cobra el cheque. Si es el amigo contratista del azul o el amigo contratista del que era rojo. O sea, y a eso hay que ponerle fin con penalidades severas cuando se nota que ha habido una crasa violación a lo que son los procedimientos normales en este tipo de desarrollo. Bueno, mire, el PIB históricamente ha propuesto la eliminación de las leyes de cabotaje. Lo que sucede es que eso es, así mismo es. Pero yo le voy a dejar con el licenciado Juan Mercado, que es el candidato a comisionado residente, que al igual que yo ha trabajado este tema y me gustaría que él tenga la oportunidad de hablarle sobre este asunto. Gracias, Juan. Sobre las leyes de cabotaje, evidentemente, crea un impacto significativo en la economía nuestra. Quizás de más de $1 billón en cuanto a las limitaciones de exportación y de importación de bienes de y hacia los Estados Unidos. Déjame decirle que las leyes de cabotaje consisten de por sí en un lastre muy grande a cualquier programa o proyecto económico puertorriqueño. Evidentemente, las leyes de cabotaje se hicieron para proteger la Marina Mercante norteamericana y evidentemente para ponernos a nosotros a depender de ella. Nosotros estamos mirando posibles alternativas. Una de las alternativas a corto plazo es reclamar por distintos sectores de la sociedad puertorriqueña, crear una gran alianza de puertorriqueños que exijamos al gobierno de los Estados Unidos, al presidente de los Estados Unidos que establezca una excepción dentro de las leyes de cabotaje para el tránsito de bienes hacia Puerto Rico y para la exportación de bienes de Puerto Rico. Eso es lo que podemos hacer bajo el régimen actual, sin necesidad de abolir la ley de cabotaje en su totalidad hacia Puerto Rico. Es decir, que por excepción el presidente de los Estados Unidos puede hacerlo. El problema está que sería aún así una súplica al presidente de los Estados Unidos. La única manera de garantizar la salida de Puerto Rico de las leyes de cabotaje es en la independencia. Porque tanto con la estadidad como con el régimen colonial actual, quien estaría tomando las determinaciones finales son los intereses del gobierno federal de los Estados Unidos. Pero a corto plazo, si los puertorriqueños nos comprometemos, como lo hemos hecho en otras ocasiones, y nos unimos en esa dirección, pues podemos exigir mínimamente trabajo para tratar de superar el lastre que constituye las leyes de cabotaje en Puerto Rico. Yo a eso solo quiero añadir lo siguiente. Aun si mañana se eliminaran las leyes de cabotaje, tenemos que tener presente que el problema económico de Puerto Rico, el problema de la falta de desarrollo económico y la capacidad de potenciarnos mayormente, es precisamente las limitaciones estructurales de un estatus llamado Estado Libre Asociado que se creó a mediados del siglo pasado como consecuencia de la Guerra Fría para justificar que nos mantuviéramos como colonia.
Y en ese aspecto, hasta que no tengamos los poderes que da la independencia, no podremos hacer acuerdos comerciales, acuerdos bilaterales, tratados multinacionales. Le voy a dar un ejemplo que va al bolsillo de cada uno de nosotros. Aquí anuncian que pronto aumenta el precio del petróleo y por lo tanto de la gasolina, y va a tener un efecto también en el pago de energía eléctrica, que también se produce por el uso de petróleo. Si nosotros fuéramos independientes, podríamos participar de acuerdos con Petrocaribe, que permite que cuando hay esas fluctuaciones y aumentos en el precio del petróleo, haya una protección mediante financiamiento al gobierno y al país, de manera que cuando adquiere el petróleo, el impacto no sea inmediato al bolsillo y se amortigua ese golpe. Pero no tenemos esos poderes y hay países que estarían dispuestos a participar con nosotros con ese tipo de acuerdos, pero francamente es que mientras tengamos las manos amarradas, yo puedo venir como he venido y licenciado Mercado a proponerle lo que podemos hacer en la crisis actual inmediata, pero hasta que no se saque de fondo el problema, vamos a continuar de la misma manera. Y en ese aspecto tengo que aprovechar que están ustedes aquí para decirles que vamos a tener una oportunidad importante, histórica, en estas próximas elecciones. Y es que además de escoger quiénes van a ser los líderes que van a dirigir el país y fortalecer las propuestas en las que creemos y queremos que el país atienda, también vamos a poder atender el problema del estatus de Puerto Rico mediante un referéndum que por primera vez en 114 años le permita a los puertorriqueños pararse sobre sus dos pies y decirle al gobierno de los Estados Unidos: aquí nos respetamos, no queremos seguir siendo colonia, no queremos seguir estando en un estatus antidemocrático, a la vez que cada puertorriqueño votará por la preferencia de estatus. Yo como independentista favorezco la independencia, los que crean en las otras fórmulas de estatus en las otras, pero es importante ese mensaje en esa primera pregunta, que aquí hay gente con honor, con dignidad, que no estamos dispuestos a seguir bajo el subyugo de los Estados Unidos, o subyugados bajo los Estados Unidos, y que aspiramos a un régimen que nos pueda llevar a la plena dignidad, que bajo mi perspectiva es la independencia. Así que tendremos la oportunidad de enviar ese mensaje contundente también en estas elecciones. Hay una pregunta de un amigo por Twitter de que si una de las alternativas eficientes en términos marítimos es mover el puerto hacia Ceiba en vez de ser desde Fajardo. Me hacen una pregunta que yo un poco la toqué al principio y le agradezco al amigo que hace la pregunta, de si no es más factible para efectos marítimos que se mueva el puerto en lugar de ser la vía hasta Fajardo, que sea hasta Ceiba. Yo pienso, amigo, que es una determinación que tienen que tomar los culebrenses, que saben cuáles son sus necesidades y dónde pueden recibir mejores atenciones, ya sean médicas, ya sean en términos de la compra de productos, y ser de primera mano que hay muchos culebrenses que prefieren que la vía se mantenga hacia Fajardo precisamente porque atiende más sus necesidades y no tanto hacia Ceiba. Pero eso al final del camino debe ser una determinación de los culebrenses, y por eso yo propuse que esa junta que se creara por medio de representantes de las comunidades, de los distintos sectores, con participación democrática de los residentes aquí, sea la que tome en su momento la portavocía como intermediarios en ese tipo de determinación entre lo que pueden ser determinaciones del gobierno central, el municipal y la comunidad en general. Pero muchas gracias por su pregunta. Otra pregunta que hace también un amigo en Twitter es: ¿por qué no subir el IVA y eliminar las planillas? Bueno, eso fue una propuesta que se hizo en un momento, pero el problema es que eso continúa teniendo un impacto regresivo, en primer lugar. Regresivo significa que mientras más alto es su ingreso, menos le impacta la imposición de un IVU, porque en términos proporcionales no le cuesta el bolsillo. Mientras menos ingresos usted tiene, más es el impacto en el bolsillo con un IVU que ya es de un 7% y que ya además pagas muchas otras contribuciones, no solo en la propiedad inmueble, sino en servicios que da el gobierno y que han aumentado sus costos. Pero hay algo de la pregunta que yo disputo desde el principio, que es que la pregunta debe ser: ¿y por qué no se le pueden imponer contribuciones no penalizantes y no confiscatorias a aquellos que se enriquecen de la economía puertorriqueña, que sacan de Puerto Rico 33,000 millones de dólares y que lo que estamos pidiendo es que metan un pie al bote? Que así como había gente por aquí que decía como candidatos que todos se tienen que ajustar el cinturón, ¿y por qué hay una gente que se le tiene que tratar como si no tuviera cinturón? Yo creo que en justicia, para poder eliminar el IVU, que ya hay una pesada carga, esa propuesta del PIB permite que se reduzcan las contribuciones sobre individuos, pero además que paguen contribuciones las corporaciones foráneas, aumentando las fuentes de recaudo. Muchas gracias por su pregunta. Si hay algún comentario, propuesta, idea, ¿cómo no? ¿Cómo serían las relaciones de la República de Estados Unidos con la República de Puerto Rico? ¿Qué haría el gobierno para
Bueno, la pregunta del amigo es precisamente cómo serían las relaciones entre la República de Estados Unidos y la República de Puerto Rico y qué haríamos para atraer la industria. Bueno, en primer lugar serían relaciones de amistad y cooperación. La idea es que precisamente en el estatus actual es que ha habido una relación de subordinación, una relación antidemocrática. Lo que aspiramos los puertorriqueños o los independentistas es que la relación sea de tú a tú, de iguales, en donde solamente así puede haber respeto mutuo verdadero y que hagamos alianzas, tratados de amistad y cooperación en aquellas áreas que nos convengan mutuamente y habrá áreas que nos convendrán más económicamente con otros países y políticamente con otros países. ¿Cómo atraemos industria de los Estados Unidos? No puede ser mediante el modelo que históricamente ha operado en Puerto Rico de convertir a Puerto Rico en un mercado básicamente de un paraíso contributivo corporativo norteamericano. Tenemos que ser más competitivos en términos de darles beneficios no contributivos a esas empresas mediante ¿qué? Financiamiento de la expansión de infraestructura, adiestramiento de mano de obra por parte del gobierno para facilitar la mano de obra y su adiestramiento para esas empresas, lo que tiene que ver seguridad en el servicio eléctrico, seguridad en el servicio de acueductos y alcantarillados. Así que en ese aspecto me parece a mí que podemos ser competitivos y un Puerto Rico independiente que sirva de lazo para también integrar a la América Latina en este esfuerzo sería extraordinario. Por supuesto que estarán abiertas las puertas para las empresas norteamericanas, pero aquí lo que hay que abrir es también las puertas al resto del mundo. La América Latina, Panamá está creciendo a un nivel de un 9%, Chile más o menos entre un 7 y un 8%, Estados Unidos su crecimiento económico está en cero. O sea que tenemos que sí mantener abiertas esos niveles de amistad y cooperación y de crear un mercado en donde sea beneficioso para todos, pero también buscar esos otros mercados. Entonces sabemos que tenemos unos vínculos y unas afinidades nacionales, históricas, culturales, que nos va a permitir crecer junto a la América Latina, que es el gigante que se levanta en este hemisferio. Sí, cómo no. Básicamente el problema también que hemos tenido con el problema de la dependencia hacia los Estados Unidos y que podríamos superar dentro de una nación independiente es la capacidad, de como plantea Juan, de tener la flexibilidad suficiente de insertarnos en otros mercados a través de tratados de cooperación y amistad como existiría entre Puerto Rico y los Estados Unidos. Actualmente, como ustedes saben, las relaciones comerciales de Puerto Rico están subeditadas a las condiciones que establece el gobierno de los Estados Unidos, sujeto a sus prioridades de desarrollo y de crecimiento. ¿Y cómo nosotros vamos a saber si un plebiscito va a tener el mismo efecto? Bueno, al Congreso de los norteamericanos? Sí, mire, el problema del estatus político de Puerto Rico, yo he escuchado el argumento que usted... Sí, pero aquí lo importante es que el resultado del plebiscito es un paso importante para un proceso que va a generar una dinámica descolonizadora. No hay varita mágica para resolver el problema del estatus de Puerto Rico, y el que le diga eso lo está engañando. Y no va a ser con un solo plebiscito, no va a ser en un solo acto, no va a ser en una sola votación. Pero sí los plebiscitos anteriores han generado unas dinámicas propias que han adelantado el proceso de descolonización. Les recuerdo que antes, por ejemplo, del plebiscito del 93, aquí la idea de emplazar al gobierno norteamericano era un tabú. O les recuerdo que para la década del 80 no había PNP que se atreviera a decir que él era colonia porque eso era ofender a los americanos. Ahora hablan como si fueran independentistas y denuncian. O sea que es un proceso de crecimiento, un proceso de impugnación, porque la clave donde está es en que los Estados Unidos no van a responder hasta que le creemos una crisis. Y eso ustedes los culebrenses los conocen mejor que yo porque le crearon la crisis aquí en las playas de Culebra y se tuvieron que ir de Culebra. Y cuando fue en Vieques, le creamos la crisis en Vieques y se tuvieron que ir de Vieques. Y cuando le creemos la crisis en Puerto Rico, en amistad y cooperación, pero se van a tener que ir también de Puerto Rico. Si hay alguna otra pregunta, comentario, propuesta, idea. Ajá, cómo no. Gracias. A todos ustedes y a los compañeros y compañeras que hicieron todo esto posible. Dejen que le pasen ahí para que se pueda escuchar. Gracias, es que quería darles la bienvenida porque
se dañó un micrófono y no pude hacerlo desde el principio, que nuestra isla se enorgullece grandemente de tenerlos aquí en esta noche. Es tan refrescante oír propuestas inteligentes, compañeros. Es maravilloso y estamos bien orgullosos y por supuesto el compromiso que siempre ha tenido el PIB con nuestra isla pues es inalienable, eso nunca lo vamos a olvidar y eso es parte de nuestra cultura y de este sacrificio y de este logro, porque Culebra fue el primer territorio libre de Puerto Rico. Gracias. Le agradezco sus palabras y francamente yo cuando vengo me siento en casa. Así que ese cariño que ustedes dan lo irradian y me he encontrado incluso en estos días que he estado aquí a personas que no son necesariamente culebrenses, pero que yo doy fe que son gente bien buena también. Así que les agradezco mucho esas palabras. Si no hay... Sí, me dicen que... Hay un comentario de Nicolás Rodríguez referente a la propuesta esta de imponerle contribuciones a las corporaciones forales. ¿Qué va a pasar cuando se las impongan, cuando ella se vaya? Bueno, esa es una pregunta, le agradezco al que la envía, porque es una pregunta producto de un mito que se ha creado en Puerto Rico, que es que la única forma de ser competitivo en el mundo económicamente es si usted trata a las corporaciones extranjeras que vienen a hacer negocio aquí con un criterio de inmunidad e impunidad. Es decir, aquí no pagues nada, pero llévatelo todo. Y no conozco país en la humanidad que opere de esa manera. La única forma que esas compañías van a quedarse en Puerto Rico, como le planteé anteriormente, aún imponiéndole de nuevo un impuesto no confiscatorio, no penalizante, en primer lugar, es dándole beneficios no contributivos a cambio, ¿verdad?, de lo que es esa imposición contributiva. Beneficios no contributivos son, como planteé anteriormente, desarrollo para expandir infraestructura, en casos de fábricas, en casos de empresas, lo que tiene que ver con el adiestramiento de mano de obra, lo que tiene que ver con precios ajustados en términos de los costos contributivos en otras áreas, con, por ejemplo, la propiedad, lo que tiene que ver con la mano de obra. O sea que hay múltiples factores que son los que se están usando ahora en los países donde se están yendo, las que usted señala que se han ido. Cuando usted examina, por poner el caso de Singapur, que es el más conocido generalmente, pagan más contribuciones allá y usted sabe por qué se van sin problema y pagan esas contribuciones. Porque en primer lugar le dan esos beneficios no contributivos a esas empresas y en segundo lugar porque esas empresas cuando repatrian esas ganancias pueden, cuando les cobran contribuciones, pedir un crédito a base del Código de Rentas Internas Federal en los Estados Unidos. Le voy a decir más, aquí en Puerto Rico ha habido grupos de economistas que por años se estuvieron reuniendo con empresas de las llamadas 936 para preguntar si estaban dispuestas, a base de lo que es otro artículo del Código de Rentas Internas Federal, que es la sección 901, a que le impusieran contribuciones y que pidieran el crédito. Y ellas dijeron, no tenemos problema alguno porque a nosotros no nos afecta económicamente. No, les decían, nosotros pagamos. La diferencia es dónde pagamos. Si no lo pagamos en Puerto Rico, lo pagamos allá cuando repatriamos las ganancias porque no pagamos la contribución aquí. Así que aquí lo que hay que romper con esos esquemas, con esos mitos históricos de que aquí las corporaciones son vacas sagradas que no se pueden tocar con el pétalo de una rosa, mientras el trabajador, el asalariado, la clase media está reventada pagando contribuciones de individuos, pagando un IVU del 7%, pagando los servicios más caros del gobierno, pagando los aumentos de peaje para los que pagan peaje. O sea, hay que invertir ese nivel de prioridades en donde las prioridades son para los beneficiados, para una élite de amigos y sin embargo para el pueblo trabajador, para el que tiene que todos los días aportar, tiene que sufrir sobre su lomo el azote de unas imposiciones contributivas abusivas que tienen además un efecto adicional. Ha tenido el efecto que llevamos ya 5 años en depresión, recesión-depresión. O sea que Puerto Rico no crece desde hace 5 años, en donde puertorriqueños se van anualmente por decenas de miles de Puerto Rico porque no tienen oportunidades económicas, precisamente porque no tienen dinero en el bolsillo para inyectarle a la economía y la economía se afecta aún más cada día. Así que creo que hay que invertir, hay que cambiar esa mentalidad histórica que es esas lluvias de esa mentalidad lo que nos ha traído a los lodos que estamos viviendo hoy día en términos económicos. Otra pregunta por tu interés, ¿qué propuestas tiene para promover la construcción, la industria de la construcción? Bueno, miren, la pregunta es sobre propuestas sobre la construcción. Yo creo que primero aquí hay que aprobar un plan de uso de terrenos responsable, en donde se protejan los terrenos agrícolas
Porque aquí la idea de una industria de la construcción lo que ha hecho es que Puerto Rico, y Culebra en eso tampoco es excepción, que tenemos una extensión territorial definida, se ha convertido en una mole de cemento, incluso de los terrenos agrícolas que deberían ser los más protegidos. Así que ese es el primer paso que hay que dar. Y ahora digo yo, repensar lo que ha sido esa visión histórica de liberalizar el uso de terrenos para sembrar cemento, para megaproyectos también que se convierten en moles de cemento, en elefantes blancos, y repensar que aquí ya hay áreas impactadas por el cemento, que ya hay áreas desarrolladas por el cemento, y que el enfoque de la economía del sector de la construcción se dirija a revitalizar esos centros ya que han sido impactados por la construcción. Por ejemplo, los de ustedes que han viajado, me imagino, a algún municipio a visitar a un amigo, un familiar, tienen que haber visto que los cascos de los pueblos, en la inmensa mayoría de los pueblos, son cascos de los pueblos fantasmas. Y están las estructuras, y están los edificios, y están los servicios eléctricos, pero se han abandonado porque precisamente esa política de ir construyendo hacia las afueras de los pueblos, lo que ha hecho es que el desparramamiento urbano matara y asfixiara a los cascos urbanos. Así que yo propongo, para fomentar el que la industria de la construcción, primero con un plan de terrenos que proteja los terrenos agrícolas e impida el que se estén desarrollando esa construcción en terrenos que deben dedicarse para la agricultura o para protección ambiental, que se reenfoque en el tema de revitalización de los cascos urbanos, y obviamente en ese aspecto incluso he propuesto que comerciantes que inviertan en la reestructuración de esas viviendas o estructuras en los cascos urbanos se les den unos créditos para que podamos entonces permitirles que también se beneficien y que vivan económicamente esos cascos urbanos de nuevo como vivían en otros tiempos. Bueno, eso es una pregunta excelente. La pregunta del amigo es, las personas que viven del mantengo, ¿cómo uno hace que trabajen en la agricultura? Yo aspiro primero a que haya un reenfoque en el tema de la dependencia. Y yo voy a decir algo que hay personas que abren los ojos, y los otros días en un programa de radio alguien incluso dijo, oye, eso te cuesta votos. Y yo le dije, bueno, pero si yo aspiro a ser un líder de verdad en este país, yo tengo que decir las cosas como las creo. Si fuera por voto, yo viviría en el chantaje de estar en otros partidos. Esos tienen votos. Pero yo lo que he dicho es, aquí hay que reenfocar también el tema de la ayuda gubernamental hacia personas que reciben dinero y no aportan a la fuerza laboral de este país pudiendo hacerlo. Yo creo que un rol del Estado importante, fundamental, es ayudar a aquellos que no pueden, ya sea por razones de salud, por razones físicas, porque son pensionados, porque son personas que no se pueden integrar a la fuerza laboral porque tienen algún impedimento, personas que son pensionados o personas que necesiten un suplemento de parte del gobierno en términos de asistencia para ellos poder integrarse a la fuerza laboral. Por ejemplo, las madres solteras, que tienen que vivir el conflicto ético-económico de querer tener a su familia, poderlas cuidar, pero también integrarse a la fuerza laboral. Pues a veces, si ponen al nene en un cuido y se van a trabajar, porque trabajan, primero dejan la mayoría del cheque en el cuido y después les quitan las ayudas porque tiene un salario. Entonces muchas de esas madres se tienen que quedar en sus casas para cuidar a sus hijos, no están en la fuerza laboral y se crea un ciclo de dependencia. Hay que darle un suplemento y una ayuda suplementaria a ese tipo de personas. Pero al que puede trabajar, al que está en su casa echado, al que puede aportar, a ese hay que estimularlo y no se le puede mantener con esa idea de que tú desde tu casa vas a estar sin dar un tajo cobrando un cheque. O sea, aquí el que tenga un plato de comida en la mesa, que se lo gane con el sudor de su frente. Y eso lo he planteado en otro foro, porque lo que en este país no se dice, o no se dice lo suficiente, es que precisamente ese ciclo de dependencia lo que ha provocado es una subcultura de la dependencia en donde personas que llevan por años viviendo de un cheque sin participar de la fuerza laboral, luego incurren en otro tipo de comportamiento antisocial, alcoholismo, drogadicción, el problema de la violencia por la frustración, no sienten un sentido, ¿verdad? No tienen un sentido propietario en la comunidad porque no aportan a la misma y no se sienten parte. Hay que integrarlos a la comunidad, hay que decirles, tú tienes que aportar a esta comunidad. Y de esa manera, en que sea la agricultura, en que sea la construcción, en que sea como ebanista, en lo que sea que pueda aportar, pero el que tenga la capacidad para hacerlo, tenemos que romper ya con ese ciclo de dependencia porque nos va a ahogar como pueblo, no tengo duda de eso. Sí.
Quisiera que lo trajeran, porque muchas personas siempre dudan que si vamos a perder el seguro social, que si vamos a perder los veteranos. Por favor, háblanos un poquito de eso. Claro que sí. Ella pregunta sobre bajo la independencia, ¿verdad? La pérdida del seguro social, lo de veteranos. Y es un momento, ¿verdad? Aunque estamos en un contexto de propuestas, también estamos en un contexto plebiscitario que nos abre la puerta a hablar también de esos temas importantes. Eso es uno de los mitos históricos en Puerto Rico. Aquí hay dos tipos de transferencias que se hacen a Puerto Rico, la de derechos adquiridos y las que son transferencias directas. Ambas suman 11.000 millones de dólares y se dividen casi 50%. Me parece que las transferencias directas son 5.000 millones y los derechos adquiridos 6.000 millones de dólares. ¿Qué son derechos adquiridos? Derechos adquiridos es que nadie le puede quitar lo bailado. Si usted cobra un seguro social, no es un premio, no es la loto, es que usted trabajó y aportó a un fondo que se llama Seguro Social y usted cuando se retire y cumple con los requisitos, recibe la paga del dinero que usted sudó, no es un regalo. Y si se muda de Puerto Rico a una, como llaman por ahí, de esas repúblicas, como si fuera algo despectivo, como si los Estados Unidos no fueran una república, pero se lo tienen que pagar igual. O sea que eso es un derecho adquirido. Si usted recibe veterano, un derecho adquirido. Si usted firmó para darle servicio a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, a cambio de esos servicios, dependiendo de los años y el tipo de servicio, usted recibe una paga y lo que son servicios que ellos le dan a sus veteranos. Yo no lo recomiendo porque no creo en participar en el ejército norteamericano, pero quien lo hace y lo firma, recibe eso. Así que esos son derechos adquiridos, por mencionar algunos. Lo que son transferencias directas, qué sé yo, el WIC, por ejemplo. Dicho sea de paso, WIC, que es para comprar productos que se hacen en los Estados Unidos, así que ese dinero revierte a la economía norteamericana. Pero, por ejemplo, pues el WIC, las becas, que creo que van 300 millones de dólares, pues eso son transferencias directas. Usted cumple con unos criterios reglamentarios y se lo dan. Pero ahí es que entra un pequeño detalle. Hace 2 semanas, el Caribbean Business, que no es un periódico independentista, que no es un periódico del PIB, colocó un anuncio en donde indicaba e informaba que el año pasado ganancias de la economía norteamericana de compras de productos y servicios en Puerto Rico subió a 71.000 millones de dólares. Bien, esos son más de 10 veces la cantidad que envían en transferencias, ¿cómo se llama?, en derechos adquiridos, y volvíense, más de 10 veces también lo que envían de transferencias directas. Y es que yo digo esto a veces en mis convocatorias y charlas, pero nosotros no llevamos siendo territorio de los Estados Unidos por más de 114 años porque somos lindos y sandungueros. Digo, lo somos, pero no es por eso que somos territorio. Somos territorio porque hemos sido no solo una posesión geopolítico-militar de los Estados Unidos desde finales del siglo XIX para la defensa de sus intereses de expansión en la América Latina, el Canal de Panamá, para lo que era el periodo de guerra, el levantamiento de Europa, luego la Guerra Fría. Y obviamente, al cambiar las condiciones de la Guerra Fría y caer el bloque soviético, el interés militar perderse en Puerto Rico, permanecen lo que son intereses de un mercado cautivo en este país. Pero intereses que una vez uno confronta y le crea la crisis a los norteamericanos, se darán cuenta que un Puerto Rico independiente tiene la capacidad y fuerza laboral para producir económicamente lo suficiente para que no solo tengamos nosotros una economía fuerte y sostenida, sino que además ellos también se beneficien económicamente de sus inversiones en este país, tanto con sus empresas privadas como de su gobierno. Bueno, yo creo que hemos tenido, sí, cómo no. Yo creo que nos explique cómo funcionaría la doble ciudadanía. Cómo no, habla sobre el tema de la ciudadanía. Bueno, primero que la ciudadanía es una identidad jurídica de los nacidos en un territorio estado, ¿verdad?, en un país, a nivel internacional. Y así que en ese aspecto, nosotros somos ciudadanos americanos, pero no somos americanos. En Europa han hecho un acuerdo en donde hay una ciudadanía europea común. Bueno, sí, de la América, claro, de la América de Martí de Bolívar, así mismo es, pero no de los estadounidenses, vamos a ponerlo de esa manera. Pero ciertamente, pues ahí se hacen sus acuerdos y una ciudadanía puede ser una ciudadanía dual, en donde los puertorriqueños que quieran permanecer con su pasaporte norteamericano, teniendo uno puertorriqueño, lo puedan tener. Eso se hace con acuerdos con los Estados Unidos. Por ejemplo, México tiene un acuerdo de cómo trata en términos de ciudadanos nacidos en México y ciudadanos que tratan nacidos fuera de México, pero que son de padres mexicanos, para poder visitar su país, porque particularmente los que viven en la frontera con Estados Unidos tienen un intercambio de viaje continuo. O sea que aquí lo que se ha creado es la idea de que
el pasaporte es de alguna manera un becerro de oro que hay que alabar todas las noches. Y todo lo contrario, esto es una identidad para cuando usted visita otro país, sepan de dónde usted proviene. En el caso nuestro, por ser territorio de los Estados Unidos, pues de los Estados Unidos. Pero yo aspiro a tener el pasaporte puertorriqueño de verdad, bajo la independencia. Y podremos viajar a todos los países del mundo sin problema, como ocurre en todos los países. Mira, aquí incluso, yo no sé si hay alguien que es de padre o madre española. No hay nadie aquí. Pues si alguien de ustedes fuera hijo de padre o madre española, lo que tiene que hacer era ir a España, va a una embajada y pide el pasaporte español y se lo dan, se lo solicitan y lo dan. Y usted tendría el pasaporte americano y el pasaporte español. Y cuando llegue a España, le garantizo que todos los que tienen el español entran con el español, no con el americano. Así que eso es parte de los mitos, ¿verdad? Pero le agradezco la pregunta, una buena oportunidad para orientar. Y viajaban de lo más bien. No, y hubo un periodo, eso sí, hubo un periodo, les recuerdo, la ciudadanía la imponen en el 17, en 1917, pero un periodo, sí, de tránsito a los Estados Unidos, donde era a través de certificado de nacimiento y otro tipo de documentación, o sea, esos son trámites administrativos. Yo quiero a todos ustedes agradecerles la oportunidad primero y el privilegio de haber estado compartiendo, de haberlos escuchado, de haber tenido este intercambio. Me alegro que siguieron sumándose personas y que de verdad sé que este va a ser uno de muchos, pero qué especial ha sido para mí que el primero haya sido aquí en Culebra por el valor simbólico que tiene, la relación y los lazos estrechos con mi partido y con el presidente de mi partido, Rubén Berrío, quien estuvo preso más o menos a la edad cuando yo estuve preso por Vieques, él estaba preso en Culebra, así que todo eso tiene para mí un significado muy especial, muy personal, y me siento en mi casa, así que a todos ustedes un abrazo. Y esto es algo que no termina hoy. Quiero invitarles a ustedes y a los que nos vieron por la internet a que visiten dalmau2012.com, dalmau2012.com. Ahí están no solo propuestas, sino que estamos recibiendo propuestas e ideas, aquellos de ustedes que no quisieron o no pudieron participar, que por favor envíen sus comentarios, sus mensajes y sean parte de este impulso que le queremos dar a esta patria nuestra y este impulso que le vamos a dar a nuestro partido. Gracias a todos, buenas noches, a la lucha de la victoria.